Bien. Entonces vuelvo a explicar un poco el tema de la ley, así ya queda claro. La Ley de Defensa del Consumidor se creó en el año 93, es la de Infolec. Si ustedes buscan esa ya está actualizada. Hay algo que hay que tener en cuenta. Esta ley fue sancionada en el año 93, en septiembre del 93, y comenzó a regir en el año 94. Eso se puede hacer es con una disposición dentro de la misma ley. ¿Alguien se recuerda cuándo fue la última reforma constitucional de la nación argentina? En el 94. En el 94. Entonces, ¿qué sucedió? La Ley de Defensa del Consumidor es pionera en toda América Latina. Y lo que había sucedido justamente que había sido sancionada, luego aparece la nueva, eh, la reforma de la ley constitucional, de la Constitución de la Argentina. Entonces lo que se hizo con la Constitución fue reforzar, y expresamente nosotros tenemos una acción colectiva de derecho del consumidor. En la parte de el Consejo del Congreso de la Nación habla de reconocer los derechos de los consumidores, y tenemos varios artículos que hacen referencia. Esto es gracias a que teníamos con anterioridad una ley de defensa del consumidor. Luego, en el año 2005, a ver, ya les digo bien en qué año fue la reforma, en 2008, disculpen, se modifica mediante la sanción de la ley 26.631. Y lo que hace en realidad esta modificación es ampliar algunas garantías del consumidor, crear una especie de daño punitivo a la que también es acreedor el consumidor. Entonces amplía mucho más las defensas del consumidor. Lo que vamos a hacer hoy es estudiar un poco esta ley de defensa del consumidor. Vamos a ver como los ejes centrales en los que está basada esta ley de defensa del consumidor, para identificar algunas cosas puntuales. Antes que me olvide, Mauricio ya sé que lo sabe, pero el resto, ¿sabe dónde está ubicado defensa del consumidor aquí en la capital? Físicamente. Sí, profe, en la cuadra del Paso Cultural está todavía. Creo que estaba por ahí. Perfecto, en la Pelagio Media Beluna, en la cuadra. calle Pelagio Beluna, exactamente, a media cuadra. Ahí está defensa del consumidor. Se los digo porque también hoy vamos a ver cosas en las que ustedes pueden hacer el reclamo. Tengo entendido que por cuestión de pandemia se está trabajando mucho de manera online y por vía telefónica. Eh, Así que es inclusive ahora más fácil poder realizar todos los reclamos. Hay una página nacional, en la parte de la nación hay una forma de hacer el reclamo y derivan el reclamo directamente a la delegación de La Rioja. Pero digamos, si ustedes quisieron hacerlo físicamente, se acercan por Pelagio de Lunas, que ahí es el lugar, porque ya vamos a ver que hay una parte de conciliación en donde ustedes tienen que asistir al lugar, para que lo sepan, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Yo voy a compartir unas filminas para ir. ¿Dónde está? Allá. Bien. Entonces, entramos en lo que es el derecho del consumidor, que es una rama que de las más actuales a nivel del estudio del derecho, y de las que más dinámicas en cuanto a situaciones que ocurren y a la protección de la misma, ¿sí? De los consumidores en este caso. Vamos a ver como los derechos básicos de los consumidores. Estos derechos básicos están todos regulados dentro de la ley del consumidor. Yo les voy a ir diciendo que vayamos leyendo los artículos, así que por favor, el que no tenga la ley, me avisa para ver cómo... pero ahí vi que pasó en el link. Así nos vamos entendiendo entre todos a qué nos referimos. Si tuviéramos que hablar primero de quién
¿A quién nos referimos cuando hablamos de consumidor? Tenemos que ir a los conceptos básicos de la ley, ¿sí? ¿Ya tienen la ley? Para que lean el artículo 1 y 2. Alguien que lo lea y después yo empiezo a decir. Mauricio, ¿querés empezar? Bueno, artículo 1 y 2. Disposiciones generales, artículo 1, ¿ese sería? ¿O artículo No, primero? el primero. Sí. Capítulo 1, disposiciones generales, artículo 1, objeto, consumidor, equiparación. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza una forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Quedará equiparado al consumidor quien sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiera o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa, como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar. ¿Puede ser que leí 2 veces lo mismo? No, porque estás diciendo la equiparación. Está bien. Perfecto. Bien, eso. Y la 2 también, ¿no? Sí. Artículo 2, proveedor. Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional, aún en ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por el colegio de profesionales reconocidos oficialmente o autoridades facultadas para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias que no se vincularen con la publicidad de los servicios presentadas por los usuarios y consumidores, las autoridades de aplicación de esta ley informarán al denunciante sobre el ente que controla la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación. Perdón, la letra chica me mata. No hay problema, no hay problema. Bien, entonces, como vemos quedan incluidos, es importante saber qué está excluido para entender que todo está incluido, ¿sí? En primer lugar nos dice que van a ser usuarios o consumidores finales. ¿Por qué? Porque no van a estar comprendidos dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, aquellos que sean consumidores de cosas usadas o que sean simplemente una persona de la cadena quien lo va a proveer al consumidor final. Porque en ese caso, quien sea el consumidor final va a ser el que la ley tome como consumidor y yo, que no lo tuve como una cuestión como consumidor final, voy a terminar siendo parte de la cadena de proveedores. Como vemos, se llama cadena de proveedores. Entonces yo le puedo exigir a quien me vendió como último eslabón el bien o servicio, pero desde ahí hacia atrás, hasta la fábrica misma que la realizó, no sé, la motocicleta. ¿Sí? Entonces, supongamos que la moto tiene distintos elementos que han sido creados por distintos fabricantes. Perfecto, entonces tengo un proveedor por cada uno de esos fabricantes de cada uno de esos elementos de la motocicleta. Todos en esa cadena, desde el comercio hasta de donde yo lo saqué a la motocicleta, hasta quien puso el primer tornillo, son proveedores para la Ley de Defensa del Consumidor y quienes son pasibles de mi reclamo. Luego, entre ellos, vendrá una cuestión jurídica que se podrán reclamar si yo finalmente le termino exigiendo al quien puso el primer tornillo
me termina pagando por, no sé, si llegamos a ir a algún tipo de reclamo, ¿sí? Pero ustedes sepan que están protegidos contra todos y que el reclamo puede prosperar hasta la primera persona que puso el tornillo, hablando de la motocicleta, ¿sí? Bien, entonces van a quedar excluidos el consumo de bienes, de cosas usadas. También dice de quienes ofrezcan servicios profesionales liberales siempre que tengan la matrícula que los autorice a realizar esa profesión. Entonces, en este caso, abogados, médicos, ingenieros, estamos excluidos de la Ley de Defensa del Consumidor. Hay que tener en cuenta que van a ser también obligados tanto personas jurídicas como personas físicas, como así también personas jurídicas. Por esto que les digo, que generalmente los proveedores son empresas. Entonces, ellas sí van a estar obligadas como proveedores a responder al consumidor. Vamos hasta ahí, entonces eso es lo primero. Lo primero que tenemos que saber entonces quiénes son consumidores, quiénes no van a estar, qué contratos van a estar excluidos y quiénes son los proveedores. Ahora vamos entonces con los principios generales de esta ley. Alguien que lea el artículo 4. No Mauricio, porque Mauricio ya leyó. Carlos, ¿podés leer? Sí, sí, profe. El 4. El 4. Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en cierta forma clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria para que permita su comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase en forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición. Hasta ahí leo lo otro. No, está bien. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que todo lo referido a defensa del consumidor en la Constitución Nacional está plasmada en el artículo 42 de la Constitución. Y el artículo 42 específicamente dice que la información debe ser adecuada y eficaz. Al momento que se creó la ley, por ejemplo, para que tengan en cuenta hasta dónde hablamos de este derecho de información, se fijó que la letra mínima, vieron que siempre nosotros decimos hay que leer la letra chica. Bueno, esa letra chica de cualquier contrato en Argentina no puede ser más chica de 1,8 milímetros. Y esto justamente porque es necesario que el consumidor o usuario, porque es el usuario de servicios, el consumidor o usuario tiene que entender lo que está contratando o lo que está adquiriendo, ¿sí? A ese, digamos, nivel de importancia llega este deber. Es necesario que, a su vez, entienda el tipo de servicio o bien que está adquiriendo y las características de ese bien o servicio, ¿sí? Tienen que ser claro, eficaz, preciso, detallado. Si alguna de estas condiciones no se cumple, se entiende que el deber de información no ha sido lo suficientemente cumplido por el proveedor, ¿sí? Acá la Filmina dice, esto, el que vamos a ver en la Filmina, son cómo fueron, digamos, las bases con las que fueron creadas estos 7 derechos básicos de los consumidores. Entonces, el derecho a la información, cuando se creó la ley, tenía que ver con esto, con que la publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y en general toda la información de los bienes y servicios que se ofrezcan, tiene que ser oportuna, completa, clara y veraz, de manera que pueda elegir qué comprar con pleno conocimiento. ¿Sí? Es eso, saber qué está consumiendo, qué está por usar, qué está por contratar, y no tenga dudas de que si no lo hubiera entendido, no lo hubiera realizado. ¿Sí? Vamos con el derecho a la educación. Educación del consumidor, ¿no? A ver, ya les digo.
Vamos con el artículo 60. Ya leyó Carlos. A ver, Lucas. Ahí leo. Bueno. Educación al consumidor, el que dice planes educativos. Ujú. El artículo 60, planes educativos. Incumbe al Estado Nacional, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias y a los municipios la formulación de planes generales de educación para el consumo y su difusión pública, arbitrando las medidas necesarias para incluir dentro de los planes oficiales de educación inicial, primaria, media, terciaria y universitaria los preceptos y alcance de esta ley, así como también fomentar la creación y el funcionamiento de las asociaciones de consumidores y usuarios y la participación de la comunidad en ellas, garantizando la implementación de programas destinados a aquellos consumidores y usuarios que se encuentren en situación desventajosa tanto en zonas rurales como urbanas. Este derecho es muy importante y tiene que ver con esto de que, por ejemplo, ustedes ya saben que si ustedes van a la góndola y hay un precio distinto al de la caja, vale el de la góndola. Y esto tiene que ver justamente con la responsabilidad que tiene el Estado de que todos conozcamos la ley de defensa del consumidor. Hay muchísimos programas de enseñanza de defensa del consumidor, inclusive en las escuelas. Creo que es a partir de tercer o cuarto grado que se entiende que los chicos ya empiezan a tener relación de lo que es el manejo de dinero, comienzan ya en las currículas escolares a enseñar esto que tiene que ver con defensa del consumidor. ¿Qué derechos tengo? ¿Hasta dónde puedo reclamar? ¿Qué cosas puedo reclamar? Y a nivel, bueno, en el caso, digamos, universitario, ustedes ahora lo están viendo porque también son consumidores, en primer lugar, y porque seguramente pasarán a ser proveedores. Entonces, es muy importante que todos conozcamos qué es, cuál es el alcance de la ley, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, y por eso este derecho de la educación tiene que ver con eso, a poder recibir la información necesaria para manejarme, como así también a poder dar la información necesaria. ¿Sí? Muchas veces, y generalmente últimamente cuando se han hecho modificaciones a la ley de defensa del consumidor, se llama a reuniones vecinales y se plantean ciertos temas para poder justamente entender hasta dónde el derecho, sí, está bien, el derecho del consumidor está efectivamente haciéndose cumplir y cuáles son las cuestiones que hay que ajustar. ¿Sí? Perdón. Vamos con el derecho a elegir. Esto del derecho a elegir tiene que ver con estas cuestiones de ofertas, de publicidad engañosa, ¿sí? Entonces vamos a leer el artículo 7. ¿Ya leyó Lucas? Federico, lea, artículo 7. Artículo 7. Oferta. La oferta dirigida a consumidores potenciales. Tengo muy chica la letra. Está chiquita, agranden las letras, chicos. Pongan Potenciales e indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo en el que se realice, debido a contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. La renovación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer. La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de esta ley. Y lea el 8, no recuerdo muy bien si el 8 también estaba... Efectos de la publicidad. Ahí está. Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios
prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente. En casos en que la oferta de bienes y servicios se realice mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogo o por correo, publicado por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el nombre, domicilio y el número de quit del oferente. Bien. Esto en realidad es algo muy común que sucede y que todavía hay problemas de los comercios y del consumidor para entender. Tiene mucho que ver con estas publicidades de liquidación, de los 2x1, de, no sé, por ejemplo, yo veo, digamos, que hay como mayor concientización sobre el sistema o sobre este tema, pero ustedes también tienen que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando hay un precio promocional, no me salía la palabra, dice que cuando es a personas indeterminadas tiene que estar determinado, digamos. Cuando esas personas indeterminadas, es decir, yo lanzo la oferta, como justamente no sé cuántas personas van a consumir esa oferta, tengo que determinar, en primer lugar, el stock. Vieron que hay algunas que dicen hasta agotar la cantidad de 1000 unidades, ¿sí? De lo contrario, si no lo dice, mientras esté la oferta colgada en el negocio, me lo tienen que dar. Yo no puedo entrar y que me digan, no, se acabó, a ese precio ahora lo tengo 200 pesos más. No, porque está el cartel y no había una referencia de esto, ¿sí? Por otro lado, tiene que estar en claro la vigencia, justamente. Si no dice desde cuándo y hasta cuándo es la publicidad, siempre que esté, no sé, la publicidad en la tele, la publicidad colgada en el cartel, la publicidad puesta en la vidriera, se tiene que cumplir con la oferta, ¿sí? Y algo que hay que tener en cuenta, el artículo 7 es el de la oferta, el artículo 8 es el de la publicidad engañosa. Hablamos de publicidad engañosa, ya sea porque se miente sobre las características del producto, o bien sobre esta cuestión de las limitaciones para su venta o su compra, ¿sí? Entonces puede ser que me estén engañando. Hubo un juicio muy conocido respecto de la hamburguesa. Vieron que cuando las grandes cadenas hacen la publicidad de las hamburguesas, son hamburguesas divinas, súper altas, que parecen de 1 metro, y cuando uno las consume vienen todas aplastadas y no encontrás ni el queso, ni la lechuga, nada de la verdura. Entonces hubo una persona que dijo, para mí esto es publicidad engañosa, porque yo la estoy comprando por esa publicidad que yo veo cuando voy pasando. Pero cuando la compro, es una cosa que nada que ver con la foto. Y efectivamente el señor ganó. Y tiene que ver con esto. No pueden ofrecer cosas bajo circunstancias y características con las que después no van a cumplir. Entonces, si yo estoy mostrando que la hamburguesa tiene cierta altura, que la carne tiene cierta altura, o ciertas características, ¿sí? Venden como carne vacuna y después termina siendo, no sé, pollo, supongamos. No, tiene que cumplir con las características que dice. Entonces, esta cuestión de la oferta y la publicidad engañosa hay que tenerlo muy presente, tanto como consumidores y sobre todo como proveedores. A establecer la fecha, a establecer fecha, stock y características. Y otra cosa, si efectivamente se terminó con, no había, por ejemplo, no había yo determinado el stock, y después digo, che, al final solamente tengo 100 motos para vender, tengo que, por la misma forma que hice publicidad de esa oferta, establecer o comunicar esta variación de la misma, ¿se entiende? Porque la última parte del artículo lo dice. Entonces, si ofrecí y no me di cuenta que no había hecho el stock, de la misma forma tengo que indicar fe de ratas, generalmente se pone fe de ratas y se aclara stock limitado de 100 unidades, porque si no lo hacen, no van a estar cubiertos por la legislación. ¿Alguna consulta o duda hasta acá? ¿O alguna pregunta en particular? No, profe, por lo menos yo todo bien. Hasta ahora bien. ¿Lo están relacionando con algo que les haya pasado? Todavía no. ¿No les pasó eso de la hamburguesa? Digan la verdad. Todos los días consumimos publicidad engañosa. Los paquetes. Exactamente. La tía Maruca esa era.
Ni hablar. A mí en lo que me pasó un par de veces en los super fue con la publicidad mal puesta o mal redactada. Ujú. Nada, me acuerdo una vez estando de vacaciones que estaba mal redactada teóricamente la promoción, pero Sí. yo efectivamente hice la compra en base a esa promoción que estaba vigente. Sí. No me la quisieron reconocer, pero nada, me puse firme después de discutir, inclusive fue el gerente del supermercado, era Disco, me acuerdo. Bajó Sí. el gerente y demás, le dije que iba a denunciarlo ante Defensa del Consumidor y finalmente me la reconocieron y sacaron los carteles después. Exacto, Pero yo eso es sé- lo que sucede. Acá sucede mucho, sobre todo en las supermercados, en las multinacionales. Sucede eso, no se dan cuenta que dejaron un cartel y cuando vas a reclamar te dicen no, pero es este precio y tienes que ir caminando con el chico, mostrar el cartel y ¿qué hacen? Te dicen bueno, está bien y terminan sacando el cartel porque se dan cuenta. Pero por eso también es importante que ustedes lo vean. Si llega a pasar alguna situación, bueno, ya vamos a ver el tema de la prueba, pero sepan que es a favor del consumidor lo que está diciendo. Es muy parecido con el derecho laboral. Entonces, si yo digo, mira, yo consumí la hamburguesa por este cartel, y muestro el cartel, es el proveedor el que tendrá que desacreditar eso. ¿Sí? Tendrá que decir, no, mira, pero también estaba al lado de este cartel que decía esto, o estaba esta fe de ratas que decía esto. ¿Se entiende? Es él el que va a tener que desacreditar lo que yo estoy diciendo en defensa del consumidor. Y que tiene que ver con esta cuestión de que se entiende, o así lo entiende la legislación, que el consumidor o usuario es la parte débil en la relación, ¿sí? Y que es el empresario quien debe asegurarse de que yo entienda toda la información. Volvemos a lo mismo, el deber de información. Tengo que haber entendido, si no, no hubiera realizado la operación, ¿sí? Antes que sigamos con esta cuestión, yo recién hablé de la parte empresarial. Con mucho criterio la ley siempre habla de proveedor y me dice quién lo manufacture, quien intervenga en la cadena va a ser responsable. Porque el término empresa o empresario son términos económicos, no jurídicos. Y la empresa va a ser el lugar o establecimiento en donde efectivamente existan, digamos, cuestiones materiales o inmateriales de las cuales nazca un producto. ¿Sí? Pero eso es una cuestión o un término económico, no jurídico. Por eso, jurídicamente, la cadena de proveedores está determinada en el artículo 2. ¿Sí? Bien. Seguimos con... antes que sigamos vamos a leer las sanciones, así ya queda un poquito... o vemos el derecho de seguridad. Vamos con el artículo 5 y después leemos las sanciones. ¿Quién leyó recién? Lo leo yo si quiere, profe. Listo, Gabriel, dale. Artículo 5. Protección al consumidor. Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios. Bien, esto también es muy importante y tiene que ver con una violación ya de tipo contractual. Todo lo otro que estuvimos viendo es muchas veces antes a que yo consuma o requiera del servicio. Esta es una fuente de responsabilidad y nos dice que las cosas tienen que ser suministradas de forma tal que en condiciones previsibles o normales no vayan a presentar ningún peligro para la salud o integridad de las personas. Si no se cumple con esta característica, es directamente una causal de responsabilidad contractual, ¿sí? Y directamente lo que yo demuestro es que tuve un daño con ese bien o servicio, que lo usé de forma normal y previsible y me generó un daño, ¿sí? Y con eso solo ya se configura la responsabilidad, que volvemos a lo mismo.
proveedor deberá demostrar que él sí lo había presentado de forma tal que no generaba ningún tipo de peligro para la persona. Por ejemplo, para que tengan en cuenta, a nivel jurisprudencial, es decir, en los casos, la situación del pago del peaje es una situación de derecho de consumo, pagar el peaje para las rutas. Y si hay alguna situación de peligro, se han dado casos en que los consumidores han reclamado y se lo han hecho valer como una causal de responsabilidad a favor del consumidor. Por ejemplo, no sé, situaciones de delitos, vieron que hay muchos casos que se tiran piedras para romper vidrios, etcétera. Bueno, y han podido cobrar eso a las empresas de peaje, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Algo que estoy leyendo acá en la Filmina que es importante, es el tema de los instructivos. Una forma de ampararse el proveedor es realizando los instructivos con advertencias necesarias para explicar cómo usar el producto y para que justamente no haya ningún tipo de problemas. Me pasó hace poco, no recuerdo con qué, que lo único que tenía era dibujos. No sé si eran tornillos, no me acuerdo qué era lo que teníamos que armar. La verdad que fue desastroso, ¿no? Ya ahora no me acuerdo si alguien se lastimó o no. Pero tiene que ser suficientemente claro para que no vaya en su uso o en el armado, para que la persona no vaya a sufrir ningún tipo de daño, ¿sí? Y esa es la mejor, digamos, forma de ampararse el proveedor, con un instructivo claro y preciso para que la persona no sufra ningún daño. Ahora sí, vamos con los artículos 18 y 19, que son sanciones. No sé quién leyó. Fernando, ¿usted leyó? No, todavía no. Bueno, Fernando, 18 y 19. 18 y 19. Artículo 18. Vicios redivitorios. Redivitorios, sí. La aplicación de las disposiciones precedentes no obsta a la subsistencia de la garantía legal por vicios redivitorios. Vicios redivitorios son, les aplico ahora, cuestiones que pueden surgir con el uso de la cosa o del servicio. Son cuestiones que no vemos, ¿sí? Algún tipo de falla que al momento que yo lo compro no lo veo, pero sí sucede mientras lo estoy usando. ¿Se entiende? Como para que tengan en cuenta más o menos. Siga, disculpe. Dice, en caso de vicio redivitorio, a instancia del consumidor se aplicará de pleno derecho el artículo 2176 del Código Civil. B. El artículo 2170 del Código Civil no podrá ser opuesto al consumidor. Artículo 19. Modalidades de prestación de servicios. Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos. Y ya que está por ahí, Fernando, lea el 23. 23. Deficiencias en la prestación del servicio. Salvo previsión expresa y por escrito en contra, si dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que concluyó el servicio se evidenciaren deficiencias o defectos en el trabajo realizado, el prestador del servicio estará obligado a corregir todas las deficiencias o defectos o a reformar o a reemplazar los materiales y productos utilizados sin costo adicional de ningún tipo para el consumidor. Bien. Eso que estaba leyendo es esta cuestión del derecho a la compensación. Específicamente estaba leyendo lo que tiene que ver con la cuestión de los servicios, ¿sí? Hay algo que hay que tener en cuenta y es el tema de la garantía legal. La garantía legal en la defensa del consumidor es ese papelito que todos los productos traen y que nadie guarda, pero que por el solo hecho de
tener nosotros, y tal vez esté relacionado con lo de Mauricio que decía de lo que le había pasado con el celular, por el solo hecho de nosotros haber adquirido y tener la comprobación de la factura de la compra del bien o del servicio, esa garantía ya va implícita, ¿sí? Tampoco les quiero decir con esto que tiren las garantías, mejor si ustedes las tienen, porque recuerden que el proveedor puede establecer, no, yo le di la garantía, él no la guardó, etc. Pero ustedes sepan que con el solo hecho de la compra, esa garantía ya se tiene por comprada, o que viene con el producto, ¿sí? En el artículo 37, perdón. El artículo 37 va a hablar específicamente de las cláusulas abusivas que pueden contener en los contratos que nosotros suscribamos. Creo que ya leyeron todos. Leonardo, ¿usted leyó? Brizuela. No, profe, no leí Listo, yo. entonces el 37. Ahí lo busco. Deme un segundo, profe. Justo, No hay lo uso ahí. problema. No hay problema. Busque tranquilo. Bueno. Artículo 37 de los términos abusivos y cláusulas ineficaces. Artículo 37. Interpretación sin perjuicio de la validez del contrato se tendrá por no convenidas. A. La cláusula que desnaturaliza las obligaciones o los límites, las responsabilidades por daño. Las cláusulas que importen renuncias o restricciones de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. C. Las cláusulas que contengan cualquier precepto que le imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de sus obligaciones, se estará a la que sea menos gravosa. En caso que el oferente viole el deber de la buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración, o transgreda el deber o información o la legislación de la defensa de la competencia o la lealtad comercial, el consumidor tendrá el derecho de demandar la nulidez del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato si ello fuera necesario. Perfecto, Leonardo. Esto tiene que ver, porque justamente hubo una etapa en donde lo que hacían las partes era decir, bueno, como nosotros vamos a hacer un contrato, esto es una cuestión civil, entonces entre los dos vamos a fijar qué cláusulas nos convienen. Y sucedía que efectivamente terminaban siendo cláusulas de tipo abusivas para el consumidor. ¿Por qué? Porque restringía algún derecho, entonces decía, a vos, en nuestro caso, la garantía solo va a valer por un mes, ¿sí? Por ejemplo. O que sería la parte de restringir derechos a favor del consumidor. O había una cuestión de inversión de la prueba de la carga, de inversión de la carga de la prueba. Es decir, decía, este contrato, los fines de poder proveerse, serán a cargo de Juancito Pérez, que Juancito Pérez era el consumidor. Recuerden, este artículo también se relaciona con lo que yo les venía diciendo, que la carga de la prueba la tiene el proveedor en cualquiera de todos los matices. Recuerden que yo puedo inclusive demandar al que puso el primer tornillo, y él será el encargado de demostrar que efectivamente puso todas las condiciones para que ese bien, en su caso, no me haya producido un daño, o no se haya averiado a través del vicio rehabilitorio que vimos recién, que es cualquier falla que a la simple vista no se vea. Entonces, si efectivamente hubiera un contrato con una cláusula abusiva, y se pudiera el juez quitar esa parte abusiva, lo que va a hacer el juez también es generar una parte que sea beneficiosa para el consumidor, es decir, la va a redactar de forma correcta, ¿sí?
Voy a dejar de compartir. Así. ¿Ves? Apretamos. Muestro otra filmina, así ya empezamos a concluir el tema. Ay. ¿A dónde me fui? Ahí está. A ver. Ahí. Vamos. No encuentro la filmina. Terminamos por el tema de la... Bueno, no encuentro ahora lo que les quería leer, pero vamos a leer el tema de la garantía y... No encuentro. ¿Dónde lo puse? Y la venta domiciliaria, que es lo otro que quería leer. Bueno, a ver, alguien que lea el artículo de... ya lo perdí el artículo. Del certificado de garantía, el artículo 14. Vamos a leer el artículo 11 y después el artículo 14. Si no eligen, elijo yo. Leo, profe, si quiere el 11. Dale, Gabriel. Artículo 11, garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles, conforme lo establece el artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirientes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado o su correcto funcionamiento. La garantía legal tendrá vigencia por 3 meses cuando se trate de bienes muebles usados y por 6 meses en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo. Lea, ya que está Gabriel, no se vaya. El 13. Artículo 13. Responsabilidad solidaria. Son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas comprendidos en el artículo 11. Bien. Lo primero que dice es cosas muebles no consumibles. Ese artículo del código está mal, porque recuerden que nosotros vimos en la parte de bienes, estudiamos los nuevos artículos del Código Civil y Comercial, ¿sí? ¿Cuáles eran las cosas no consumibles? Cosas muebles no consumibles. ¿Alguien se acuerda? ¿O a qué les refiere la palabra? Cosas muebles no consumibles. Las que con su primer uso no se perecen. Exactamente, no se extinguen, porque si yo compro una manzana y me como la manzana, no voy a necesitar ningún tipo de garantía. O sea, hay una cuestión de lógica. Entonces, las cosas muebles no consumibles, necesito una garantía para justamente acreditar su funcionamiento o uso, ¿sí? Por eso aclara que son las cosas muebles no consumibles. Para esas cosas vamos a necesitar una garantía de tipo legal, de tipo, bien digo, es una garantía legal porque la ley me está diciendo de cuántos meses va a ser el mínimo. ¿Se puede establecer un máximo? Sí. Por contrato, ¿me pueden establecer un mínimo al que dice la ley?
No, lo acabo de decir. Si eso sucediera, es una cláusula abusiva y se debe determinar su nulidad, ¿sí? Lo que les hice leer respecto de la responsabilidad solidaria es justamente por eso, para que vieran el rango de quienes están obligados con esa garantía. Desde la persona que me dio la caja en la que estaba el, no sé, el control remoto, hasta el importador. Chuanqing, que son todos chinos, debe ser, que lo trajo a Argentina, él es también responsable por aquí, de que mi control funcione en mi televisor. ¿Estamos? Vamos a ver qué... quería ver el tema de los servicios. El servicio técnico, que está en el 12. Ahí lo leo. Dale. Servicio técnico. Los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo anterior deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos. Y lee el 17 ya que estás. Bueno. Reparación no satisfactoria. En los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria o no reunir las cosas reparadas, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada el consumidor puede: A. Pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idéntica característica. En tal caso, el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de entrega de la nueva cosa. B. Devolver la cosa en el estado en el que se encuentra, a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de las cosas, al momento de abonar dicha suma o parte proporcional, si hubiera efectuado pago parcial. C. Obtener una quita proporcional del precio. En todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudiera corresponder. Algo que hay que tener en cuenta y que pareciera que es una mala redacción del artículo, pero cualquiera de estas cuestiones que leyó el compañero son opciones del consumidor. Entonces yo llevo la cosa a reparar, la cosa está mal reparada, soy yo el que decide. Es decir, en primer lugar el proveedor sí puede decirme que va a reparar la cosa, pero ya la segunda vez ya no hay más reparación. Entonces yo voy a pedir o que me cambie por una nueva, o que me baje el precio, o que me devuelva el precio al precio actual de plaza. Entonces, si pasaron 5 meses, lo llevé a reparar, 3 meses, lo llevé a reparar, me lo repararon mal, y la cosa en esos 3 meses cambió de precio, me lo tienen que pagar al precio que lo estoy llevando 3 meses después, ¿se entiende? Y algo que es importante es a opción del consumidor, no es el proveedor el que va a decidir qué hacer, soy yo el que tiene que decidir, ¿sí? Vamos ya con una de las últimas. Vamos con el artículo 32, que es venta domiciliaria. En realidad este ya está un poco obsoleto, pero algunos lo relacionan con las cuestiones de ventas electrónicas, digamos por redes, por internet. Pero bueno, vamos a leer el 32 y después pasamos a la responsabilidad. No sé quiénes leyeron, si no, ya dije. Federico, vuelve a leer, por favor, y después Carlos. Y ahí ya lo seleccioné. Otro. 32. 32. Bien. Venta domiciliaria. Es la oferta o propuesta de venta de un bien o prestación de un servicio efectuado al consumidor fuera del establecimiento del proveedor. También se entenderá comprendida dentro de la venta domiciliaria o directa aquella contratación que resulte de una convocatoria del consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio. Cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de la contratación, o se trate de un premio u obsequio. El contrato debe ser instrumentado por escrito y con las precisiones establecidas en los artículos 10 y 34 de la presente ley.
Lo dispuesto precedentemente no es aplicable a la compra-venta de bienes perecederos recibidos por el consumidor y abonados al contado. Y Carlos lea el 35. Bueno. 35. Prohibición. Queda prohibida la realización de propuestas al consumidor por cualquier tipo de medio sobre una cosa o servicio que no haya sido requerida previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obliga al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice. Si con la oferta se envió la cosa, el receptor no está obligado a conservarla ni restituirla al remitente, aunque la restitución puede ser realizada libre de gastos. Esto también es algo muy importante. Sucede sobre todo con las ofertas que se hacen de tipo telefónica, y vieron que los llaman y le dicen, señor, usted tiene un, ¿qué es lo que siempre te quieren dar? Los seguros. Señor, usted tiene bonificado por tener la tarjeta de crédito tanto, un seguro de vida o un seguro contra incendio. Es recontra mí antilegal, disculpe. ¿Por qué? Porque yo no lo pedí. Entonces mal me pueden dar un servicio o beneficio que yo no pedí y que además no es gratuito, ¿sí? Antes sucedía también que se mandaban cosas al domicilio y después te decían, si no la querés, si usted no la va a querer utilizar, por favor no abra la caja, ¿sí? O sea, y si vos la abrías la caja, ya tenías que pagar por ese servicio. Eso también es ilegal, y justamente lo que dice es, si vos recibiste la caja de lo que sea, y quieras o no seguir consumiendo, eso ya es tuyo y no tenés ni que devolverlo, aunque sea libre de gastos, es decir, no tenés que estar en la situación de tener que devolver eso, porque te fue mandado sin que vos lo hayas pedido, ¿sí? Vamos por último con la responsabilidad en caso de daño, así ya terminamos con el tema. Responsabilidad que está en el artículo 40. Y no sé quién me queda. Trato de hacer como la rueda, pero no me acuerdo quién le dije. Lucas, ya que tiene el micrófono abierto. El 40. 40. Artículo 40. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el producto, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La Perfecto. responsabilidad Perdón, es, La responsabilidad es solidaria sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. Era el 30 y ¿cuánto le dije? El 40. Sí. 40. Bien. Esto que ese último parte que leyó Lucas es lo que yo le decía de la responsabilidad solidaria, que acá no interesa después ellos cómo, este que dice, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. La repetición es que luego entre ellos, entre los proveedores, pueden iniciar un juicio para ver, bueno, yo no tenía que pagar 100 pesos, vos me tenés que devolver 50, etc. Eso es un problema de los proveedores. Yo como consumidor voy a demandar a toda la cadena y cualquiera me va a pagar, ¿sí? A mí me van a pagar el total. Después entre ellos verán a quién le corresponde, no sé si era un total de 100, quién va a pagar 25, 50, entre ellos. Eso no es una cuestión relativa al consumidor. Todo lo que tiene que ver con el procedimiento para poder realizar las quejas están desde el artículo 45 en adelante. Yo lo voy a leer de forma rápida para que tratar de ir explicándoles un poco más o menos cómo se da ¿cómo se llama? Este mecanismo. Cualquier cosa ustedes me dicen. La Autoridad Nacional de Aplicación es el artículo 45. Iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esta ley.
sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten de oficio por denuncia de quien invocare un interés particular o actuar en defensa del interés general de los consumidores, o por comunicación de autoridad administrativa o judicial. Recuerden que en La Rioja no existe ninguna asociación civil sin fines de lucro de defensa del derecho del consumidor. Lo que existen, hay unas asociaciones creadas, asociaciones civiles. Recuerden que nosotros también dijimos, las asociaciones civiles necesitan una autorización para actuar. Y estas asociaciones civiles, si bien hacen una situación al principio de como de sacarle las dudas si la situación es o no para llevar a la parte legal, pero después terminan siendo estudios jurídicos encubiertos, ¿sí? Hay otras provincias en donde sí existe existen asociaciones civiles sin fines de lucro y que llevan todo el proceso, ya sea por una causa plural, es decir, de varias personas, o de alguien particular, ¿sí? Por eso dice, por quien invocar un interés particular o actuar en defensa del interés general de los consumidores, o por comunicación de autoridad administrativa o judicial. Puede también, y efectivamente existen, personas de defensa del consumidor como oficina gubernamental que hacen chequeos de estas cosas que nosotros decimos. Si el supermercado dice la oferta en el cartel y entro y ese producto no está con esa oferta, es pasible de una sanción. Y lo hace efectivamente la autoridad gubernamental. ¿Estamos? Se procederá a labrar actuaciones en las que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado, por esto que digo que pueden hacerle las mismas personas encargadas de defensa del consumidor, y de la disposición presuntamente infringida. Esto es publicidad engañosa, o en este contrato hay una cláusula abusiva, o otra cosa, los manuales e instructivos deben estar en idioma nacional. Si existieran en idioma en inglés, nos tienen que dar una opción de poder entenderlo en castellano. Puede ser por algún tipo de aplicación, vieron que algunos dicen, tenés que tener esta aplicación, o entrando a esta página, o con este link, o a través de WhatsApp, etc. Es el proveedor el que nos tiene que satisfacer la necesidad de instructivos y manuales en nuestro idioma nacional. En el expediente se agregará la documentación acompañada y se citará al presunto infractor para que dentro del plazo de 5 días hábiles presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. Recuerden, lo único que hice fue denunciar, y es el proveedor el que tiene que presentar las pruebas. Si las actuaciones se iniciaron mediante un acta de inspección en que fuera necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable de la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de 5 días presente por escrito su descargo. En su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio y acreditar personería. Cuando no se acredite, se intimará para que en el término de 5 días, esto es como una cuestión muy técnica, por eso no estoy viendo que leer. Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos, siempre que no resulten manifiestamente inconducentes o meramente dilatorios. Por ejemplo, si efectivamente en el cartel había un precio de gaseosa a 10 pesos y entro y en la góndola dice 100, me tienen que hacer valer los 10. Y digamos, no hay ninguna prueba que pudiera presentar el proveedor más que decir una confusión. Si efectivamente quiere presentar pruebas y se nota que es por una cuestión de que quiere dilatar el proceso, se lo va a tener por no admitir. Y las pruebas son solamente para cuestiones fundadas, ¿sí? En cualquier momento durante la tramitación de las actuaciones, la autoridad de aplicación podrá ordenar como medida preventiva el cese de la conducta que reputa en violación de esta ley y sus reglamentaciones. Por ejemplo, que baje algún tipo de oferta que está haciendo, ¿sí? Concluidas las diligencias instructorias, se dictará la resolución definitiva dentro del término de 20 días hábiles. En general, se busca que todo esto que tiene que ver con la cuestión del consumidor
sea un derecho ágil, para que justamente las personas se sientan protegidas y con ánimos de hacer valer la ley y de continuar con los reclamos, ¿sí? Después dice, bueno, después hay un recurso, es decir, contra lo que se dicta la defensa del consumidor, se puede presentar un recurso. Hay que tener en cuenta que esto que estoy hablando de la forma de proceder es siempre dentro del órgano administrativo, es decir, en defensa del consumidor, pero tranquilamente por estas cuestiones podemos ir directamente por derecho civil, entablar una demanda en la fase civil, con la misma fundamentación de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones. Uno puede ser apercibimiento, es decir, solo una advertencia, multa de 100 a 5 millones de pesos, decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción, clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días, suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado, la pérdida de concesión, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozar. En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por este indicado, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que lo originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquello se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde aquel actuar. Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación. El apercibimiento, digamos, si efectivamente no fue nada grave, es como la más leve de todas las sanciones, ¿sí? Por eso es que se entiende que en este caso la autoridad solo no haría que él se publicara en un diario. Denuncias maliciosas. Quienes presentaren denuncias maliciosas o sin justa causa ante la autoridad de aplicación serán sancionadas según lo previsto en los incisos A y B del artículo anterior, es decir, con apercibimiento con multa de 100 a 5 millones, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por aplicación de normas civiles y penales. Las sanciones emergentes de la ley prescriben en el término de 3 años, ¿sí? Y se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones. Bien, ¿alguna duda o consulta sobre este tema? Para los prácticos tenemos lo que vimos de propiedad intelectual y vamos a ver también casos de defensa del consumidor. Entonces lo más probable es que para el lunes veamos los prácticos de propiedad intelectual y que el lunes yo les dé alguna tarea para el miércoles de defensa del consumidor. Porque tampoco me quiero adelantar en tantos temas para el parcial. Recuerden que tenemos parcial el 20. El lunes 20. Así que la semana que viene vamos a trabajar así. Sí. Los chicos no saben cuándo es la mesa final, porque hasta ayer se podía inscribir en final. No sé si es la semana que viene o la que le sigue. Ay, no sé. Sáquenme de esa duda porque si no lo adelanto. ¿Alguien sabe? Lo pasa más lejos. No, más lejos no. No, si no, pues les dejo de dar temas y lo adelanto, por eso les consulto. ¿Alguno sabe? Si no, yo le mando a preguntar a Guille. Hoy es Carlos, ¿ibas a decir algo? No, que no sabía. Que habría que preguntarle a Guille. Ya le pregunto a Guille y el lunes nos sacamos las dudas para avisarle si rendimos, entonces sería el lunes. Espera. El lunes que viene. El lunes que viene es 13. Ah, no, entonces no, claro, no hay forma, chicos, si no lo voy a tener que pasar para el 27. Claro. Porque me quede 13, 15 y ya es el 20. Bueno, ya voy a consultarle a Guille.
Pregúntale a Guilla ahí, a ver si antes de terminar la clase me contesta. Acá le mandé a ver. Porque lo otro que también necesito saber es si yo les tengo que dar clases esa semana o cómo se hace. Porque como están tomando con Zoom, supongo. Fijo en la página de la UTN, creo que está el calendario. Ah, bueno, ya nos vamos a fijar. La verdad que no me acordé de la... Pero el de la UTN no es de la... ¿No es de ingeniería? No creo que no es el mismo, ¿o sí? El calendario, ¿no? No, es el mismo. Es el mismo para todos. ¿Pero ustedes tienen fecha de exámenes con la Sí. tecnicatura? Sí, Ah, sí, entonces sí, es igual, es igual. Yo voy a mandar a preguntar si yo tengo que dar clases también esa semana. Porque si no, lamentable, son más temas para el parcial, ¿se entiende? Entonces... Turno de exámenes de septiembre del 13 al 18. Ah, entonces la semana que viene. Sí. Entonces seguimos dejando el 20. Lo que no sé es eso, si la semana que viene tengo que dar clases. Así que ya voy a preguntarle a... Hay algunos profes que no nos daban, otros sí. O sea, Claro, eso depende del profe, según tengo entendido. ¿Y ustedes van a tener, los días de mi clase, ustedes van a rendir? ¿Tienen materias para rendir? ¿El 13 y el 15? hay algunos chicos que se están inscribiendo a probabilidad, dijeron. No sé cuándo rinden eso. Claro, ¿Cuál? pero no la fecha de la mesa tampoco, todavía. Sí, Ah. tiene que pasar la fecha en la mesa. Claro, Ah, Sí, nos avisan 1 o 2 días antes de la oh, fecha. y tienen Sabemos que que... esa semana, pero no sabemos qué día. Qué embole. Bueno, entonces sigo manteniendo el 20, igual ya me comunico con Guille para consultarle y cualquier cosa les aviso, pero sí, mantengamos igual como veníamos con todo, ¿sí? Y ya le consulto a Guille qué pasa con el tema clases y si efectivamente es del 3 al 18, ¿sí? Pero bueno, eso es todo por hoy. Cualquier duda o consulta me avisan y vamos a tener entonces tarea el fin de semana, así que estén atentos, ¿sí? Hoy o mañana cargo la tarea. ¿Estamos? Genial, profe, gracias. Listo, chicos, que estén bien. Nos vemos la semana que viene. Nos Nos Chao, vemos. vemos. chao. Hasta luego.